Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Ley de Ohm. Vamos a la primera pregunta del bloque, número 88. Determinar la resistencia de un dispositivo eléctrico si al aplicar una diferencia de potencial de 269.72 volts, la intensidad de corriente eléctrica es de 613 mA. Empezamos copiando nuestros datos. Para este ejemplo, el voltaje de 269.72 volts, la intensidad de corriente de 613 mA y nuestra fórmula de voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Como lo que buscamos es la R, procedemos a despejar. Me estorba esta intensidad de corriente. Entonces, como aparece multiplicando del lado derecho, va a pasar dividiendo del lado izquierdo. De modo que me queda que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Ya con esto podemos despejar. Tenemos entonces que la resistencia es igual al voltaje. Entonces arriba ponemos 269.72 volts, que va a estar dividido entre la intensidad de corriente, 613 miliamperes. Aquí hay que recordar que no podemos sustituir como tal los miliamperes, de modo que hay que convertir esto. De modo que me queda que la resistencia es igual, lo de arriba se queda igual, 269.72 volts. Y en la parte de abajo, estos 613 miliamperes. Si recordamos, este mili significa que debo dividir esto entre 1000 para que me queden amperes, de modo que me queda una intensidad de 0.613 amperes. Entonces pongo su equivalencia en amperes, 0.613 amperes. Y ya que lo tenemos así, procedemos a hacer la división. 269.72 entre 0.613, lo que me da una resistencia de 440 volts sobre amper. La equivalencia de volts sobre amper se escribe como ohm, de modo que tengo 440 ohms. Entonces, recordando, volts sobre amper es ohm. Probamos nuestro resultado entonces, 440, y es correcto. Vamos a la siguiente pregunta del bloque, que es la número 89. Determinar la diferencia de potencial de un circuito eléctrico si la intensidad de corriente eléctrica es de 584 mA con una resistencia de 930 ohms. Procedemos a copiar los datos. En este caso, buscamos el voltaje. La intensidad de corriente es de 584 mA y la resistencia de 930 ohms. Nuestra fórmula, voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Como vemos, no es necesario despejar, pues ya nos da directamente para obtener el voltaje. De modo que procedemos a sustituir. En este caso, la resistencia de 930 ohms. Ya en lugar de poner la unidad de ohm, vamos a poner su equivalente, que es de volt sobre amper. Y lo siguiente es multiplicar por la intensidad de corriente. Como recordamos, no podemos poner directamente los miliamperes. Tenemos que ponerlo en amperes para que podamos cancelar con los amperes que tenemos acá. Lo que hacemos entonces es, como son miliamperes, hay que dividir entre 1000. De modo que me va a quedar 0.584 amperes. Y esta es la cantidad que sustituyo. Ponemos entonces 0.584 amperes. Y ya notamos que se van a cancelar amper con amper, quedándonos en volts. Realizamos la multiplicación, 930 que multiplica a 0.584. Me da 543.12, de modo que mi voltaje es de 543.12 y las unidades que me queda es en volts. Probamos nuestro resultado, 543.12. Vemos que es correcto. Vamos a la última pregunta del bloque. En este caso es la número 90. Determinar la intensidad de corriente eléctrica de un dispositivo con resistencia de 940 ohms al suministrar 325.24 volts. El resultado debe ser en miliamperes.
Iniciamos copiando nuestros datos. Voltaje es igual a 325.24 volts. La resistencia 940 ohms y buscamos la intensidad de corriente. La fórmula que tenemos, voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente, debemos despejarla. Como quiero dejar a la intensidad de corriente solita, me estorba esta R. Entonces, como aparece multiplicando del lado derecho, la voy a pasar dividiendo del lado izquierdo. De modo que me va a quedar que la intensidad de corriente es igual al voltaje, en este caso 325.24 volts, que va a ser dividido entre la resistencia de 940 ohms. Y en lugar de poner la unidad del ohm, voy a poner su equivalente, que es volt sobre ampere. De modo que voy a hacer la operación, que es de 325.24 entre 940, me da 0.346. Y las unidades que me quedan es que se cancela volt con volt. Aquí, como vemos, el ampere aparece dividiendo en una división, de modo que producto de medios por producto de extremos va a hacer que esta suba, y las unidades que me quedan son amperes. Pero como la aplicación lo pedía en miliamperes, tenemos que convertirlo. En este caso es muy sencillo, sencillamente hay que multiplicar por 1000, de modo que me va a quedar 346 miliamperes. Nuestro resultado, 346 miliamperes, es correcto.